Capítulo 2. Creados para tener comunión con Dios. En la clase anterior vimos el propósito del hombre, glorificar a Dios. Hoy retrocederemos nuevamente al comienzo de la creación humana, para considerar cómo fue creado el hombre y qué nos revela esto sobre su naturaleza y propósito. El primer tema de esta segunda clase es el hombre creado a semejanza de Dios. En Génesis 1:26 leemos: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El contexto de este capítulo nos muestra que, durante 6 días, Dios, por su palabra, ha creado el cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Día tras día, evaluó su obra y la declaró buena. Pero el sexto día, después de haber formado a los animales terrestres y calificado su obra como buena, Dios interrumpe este patrón y añade una creación más: crea al hombre. A diferencia de las plantas y animales producidos a partir de la tierra y el mar, el hombre es creado directamente por la voluntad y con la intervención de Dios, con un diseño y propósitos únicos. En el versículo 26 vemos a Dios pensando en el hombre. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nos detendremos a examinar esta palabra semejanza, desde su significado bíblico. Comenzaremos indicando qué cosa no significa esta palabra semejanza. En primer lugar, no es una declaración de igualdad. Para expresar igualdad, en el idioma hebreo existen otras palabras, y no están en nuestro versículo de Génesis 1:26. Cuando la Biblia dice que el hombre fue creado a su semejanza, no está diciendo que el hombre fue hecho igual o equivalente a Dios. Tampoco dice que el hombre sea una exacta duplicación de Dios, como a veces sugieren ciertas traducciones amplificadas. Eso no dice el hebreo, ni corresponde a una traducción exacta del texto. Del otro lado, la palabra semejanza tampoco busca resaltar la diferencia entre Dios y el hombre. Esa diferencia ya está implícita, pero no es el centro del mensaje. En hebreo, como en español, existen otros términos para hablar de lo que es distinto o desigual. La palabra hebrea que usa Génesis 1:26 y que se traduce aquí como semejanza es demut. No es necesario recordarla o memorizarla. Este curso no se tratará de memorizar palabras hebreas o griegas y sus significados, pero el objetivo de esta revisión es poder reconocer el mensaje bíblico lo más cercano al original y así marcar los límites de nuestras interpretaciones. Por ejemplo, si solamente vamos al diccionario español para buscar el significado de semejanza, lo vamos a entender como una cualidad de tener similitudes o parecido con otro. Pero mucho mejor es mirar el significado de la palabra hebrea. Al revisar cómo esta palabra, demut, es usada en la Biblia, podemos encontrar una idea más completa y compleja. Esta palabra semejanza aparece 26 veces en el Antiguo Testamento, y como vemos, la mayoría de veces aparece en Génesis y sobre todo en el libro del profeta Ezequiel, quien la utiliza repetidamente para describir sus visiones proféticas. Por ejemplo, en Ezequiel 1:13 dice: Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Obviamente, Ezequiel no está diciendo que los seres vivientes que vio eran carbones de fuego. Su intención tampoco es la de advertirnos que los seres vivientes eran diferentes a carbones de fuego. Ni siquiera está diciendo que lo que vio eran carbones de fuego. Ezequiel dice que la imagen que mejor describía su visión era algo que podía compararse a carbones encendidos. A continuación, vemos varios pasajes donde el profeta Ezequiel nos cuenta el aspecto de sus visiones. Estos 4 seres de los que habla el profeta son los querubines. Y las 4 palabras resaltadas en la imagen corresponden a la ubicación original de la palabra hebrea demut. Vemos entonces que el profeta Ezequiel usó esta palabra demut para describir la apariencia que mejor podía representar a estos querubines. Los describió con una semejanza de hombre, en el versículo 5,
también describió la forma o el aspecto de sus rostros usando la palabra demut en el versículo 10, y también la usó para describir el aspecto, indicando que eran semejantes a carbones de fuego encendido en el versículo 13. A continuación, el profeta Ezequiel describe otra visión aún más grande de lo que vio encima de los querubines. Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Aquí también están resaltadas las palabras donde originalmente aparece demut, que ahora vemos que no solo se traducen como semejanza. Esto indica que en la Biblia la palabra demut es una semejanza en apariencia, que guarda relación o parecido, pero también comunica una representación visible que asemeja al original. Y en el versículo 28, Ezequiel termina diciendo que esta última visión correspondía a la gloria de Jehová. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel reconoce que esta imagen del trono y de una figura que parecía de hombre sobre el trono, en realidad era la gloria de Jehová, manifestada frente a él en visión, y se postró ante la gloria de Jehová. La idea de semejanza ahora adquiere un mayor significado si volvemos a leer el pasaje completo. Dios mismo dijo al crear al hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El término semejanza está siendo usado como algo más que un término comparativo, porque Dios decide que creará al hombre a su imagen, con esa semejanza como modelo de diseño. El diccionario español se queda corto porque trata semejanza como una comparación entre dos cosas, y es que esta semejanza no fue el veredicto de una comparación, sino que menciona semejanza como una relación de diseño, en la que la imagen y semejanza de Dios son el modelo que Él escogió para diseñar al hombre, y el hombre es el que recibe en consecuencia esta semejanza y refleja un parecido a su modelo. Así que en este segundo tema vamos a ver en qué fuimos creados a semejanza de Dios. Hemos visto en la clase anterior que al crear al hombre a su imagen y semejanza, Dios dotó a la humanidad de una capacidad única para reflejar su carácter y atributos, tales como el amor, la justicia, la sabiduría y la capacidad de relacionarse con Dios. Entonces, ¿qué refleja de Dios este hombre creado conforme a su semejanza? Tenemos que aclarar que no conocemos la profundidad y la plenitud de las obras de Dios, pero podemos mencionar algunos aspectos sobre el diseño del hombre que están manifiestos en las Escrituras. El primer aspecto que el hombre refleja por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios es que tuvo autoridad delegada. Génesis muestra que Dios delegó en el hombre la autoridad sobre la tierra. Vimos en la clase pasada esa autoridad simbolizada como una corona. Dios diseñó al hombre con la capacidad de recibir su autoridad, y esa capacidad se explica porque fue creado conforme a su imagen y semejanza. Ahora, una aclaración corta. Esta autoridad, la de sojuzgar la tierra, no fue traspasada a Satanás tras la caída en el pecado, y es que existe un versículo que pareciera afirmarlo. Lucas 4:5. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús en la tentación del desierto: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Lo que Satanás estaba ofreciendo a Jesús en la tentación del desierto no era la autoridad sobre la tierra en sí, sino la potestad sobre los reinos humanos. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, habla de esta potestad en Satanás. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que Satanás ejerce autoridad sobre los hijos de desobediencia, no sobre la tierra.
Su dominio está limitado a lo que el hombre ha construido en la tierra, reinos, gobiernos. La Biblia la denomina también la corriente de este mundo. Es imposible que Satanás hubiera tomado autoridad divina que Dios delegó al hombre. Y pasamos al siguiente aspecto del hombre, que se explica por haber sido creado a semejanza de Dios. Y es que el hombre refleja la justicia y misericordia de Dios. Miqueas 6:8 resume la expectativa de Dios y dice: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». En Isaías capítulo 1, versículo 17, Dios también llama a aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dios pide todo esto del hombre porque lo creó con ese propósito y capacidad. Proverbios 21:3 incluso dice que para Dios hacer justicia y juicio es más agradable que el sacrificio. Del mismo modo, el hombre también refleja su sabiduría y también su gloria. La capacidad del hombre para reflejar la gloria de Dios se explica porque fue creado conforme a su semejanza. Hemos visto en detalle esta característica en la clase pasada. Y recordamos que esta característica se hizo manifiesta incluso de forma visible en el ejemplo de Moisés. Éxodo 34:29 dice: «Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios». Bueno, aquí solo dice que era un resplandor, pero el apóstol Pablo explica que este resplandor en Moisés era la gloria del antiguo pacto, escrito con letras en piedra. Segunda de Corintios 3:7 dice que el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Moisés, al acercarse a la presencia de Dios y tener comunión con su palabra, reflejó la gloria de este pacto, incluso visiblemente. Tras hablar con Dios, su rostro resplandecía porque estaba reflejando la gloria de Dios. Aunque esta manifestación fue momentánea y limitada, demuestra que el diseño interno del hombre le permite reflejar algo de la presencia de Dios cuando hay comunión con Él. Y esto confirma que la imagen de Dios en el hombre no fue anulada por el pecado. Incluso después del pecado, Dios sigue afirmando que el hombre es hecho a su imagen. Génesis 9:6 dice: «El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre». Y esto conecta con otra manifestación de la semejanza de Dios en el hombre, y es que el hombre tiene capacidad de juzgar con la autoridad delegada por Dios. Nuevamente leemos Génesis 9:6: «El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre». Este es el fundamento por el cual el asesinato está condenado, porque el hombre es hecho a imagen de Dios. También es el motivo por el cual el hombre puede ejercer juicio y castigo, porque es hecho a imagen de Dios y lo representa. Dice: «Porque el hombre es hecho a imagen de Dios, el que derrame sangre de hombre será juzgado por el hombre». Una siguiente manifestación de la semejanza de Dios en el hombre está en el hecho de que en el hombre hay capacidad para tener comunión en unidad. Génesis 5:1 nos recuerda: «El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados». Dios llamó a ambos con un solo nombre, Adán, porque fueron creados como una sola carne, con una sola identidad. La forma genérica o colectiva para humanidad es Ha-Adam, que sí aparece en otros versículos de Génesis refiriéndose a la humanidad como colectivo, pero aquí aparece Adam, sin el artículo Ha, lo cual señala un nombre propio, pero asignado a ambos. Dios creó al hombre y a la mujer con la capacidad de tener comunión entre ellos y llegar a ser uno solo en la carne,
de una forma que guarda semejanza, que representa como una sombra y nos recuerda a la comunión de Cristo y su iglesia. Adán fue puesto en un profundo sueño, que en el lenguaje bíblico es una representación de la muerte. Su costado fue abierto. ¿Dónde dice esto? Cuando dice que luego de tomar una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, lo cual indica que su costado fue abierto para dar origen a la mujer. Adán despertó y quedó asombrado de la obra de Dios, de poder crear de su propio cuerpo, de su carne y de sus huesos. El apóstol Pablo explica la comunión y unidad de la iglesia con Cristo, utilizando como semejanza de este misterio las palabras de Adán en Génesis 2:23. Efesios 5:30 en adelante dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que la unidad del marido y la mujer fue creada como una figura que representa un misterio aún mayor. Siendo el hombre y la mujer iguales ante Dios, y aunque están sujetos el uno al otro, han sido diseñados para reflejar un modelo de unidad superior, misterioso, el del amor entre Cristo y su iglesia, una comunión basada tanto en la entrega amorosa como en la sujeción voluntaria por el amor, y esa comunión los hace uno. Esta unión perfecta fue corrompida por el pecado, porque marido y mujer estaban en perfecta comunión mientras permanecían a su vez en comunión con Dios. En Génesis 2:23 vemos a Adán diciendo sobre Eva: esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán pasó de reconocerla como su propio cuerpo a decir en Génesis 3:12: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer compañera, alguien que ahora está a su lado. Y es luego de esta ruptura que la mujer recibe recién un nombre propio, lo cual señala también la pérdida de esa unidad de identidad original en Adán. Como resumen de este capítulo, Génesis 1:26 declara que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no como una copia exacta, sino como una representación capaz de reflejar algunos de sus atributos, como amor, justicia, sabiduría, gloria. El término hebreo demut, traducido como semejanza, implica un verdadero parecido en ciertas características, tal como un retrato refleja al modelo original. Finalmente, todas estas características en el hombre que reflejan la semejanza de Dios las podemos resumir con un versículo del Nuevo Testamento, 2 de Corintios 3:5, donde dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y esto aplica tanto al nuevo nacimiento como a la primera creación de Dios, porque la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya hemos mencionado algo sobre la consecuencia del pecado en la capacidad del hombre de reflejar a Dios. Y ahora vamos a centrarnos en este tercer capítulo en la caída del hombre, el pecado y sus consecuencias. El primer tema dice: el pecador se opone abiertamente a Dios. ¿Cuál fue el pecado del hombre? Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado fundamentalmente no es una condición pasiva, como una debilidad. No es un defecto o una imperfección de la que no se nos puede responsabilizar, sino una oposición directa contra Dios y una transgresión consciente a su ley. Por eso es que se constituye un delito y se atribuye culpa en el que peca. El pecado es el resultado de la libre pero mala elección del hombre. Isaías 66:4 dice: porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. El pecado es absoluto. No existe una posición neutral, ni gradual, ni intermedia entre el bien y el mal. La separación entre estos dos
no es progresiva sino radical. Un ser bueno no se vuelve malo por una simple disminución de su bondad, sino por un cambio cualitativo y radical, por una vuelta al pecado. Aquí vemos que Dios no interviene en esta libre decisión del hombre de escoger hacer el mal. Dios llama, habla al hombre, para que el hombre haga su voluntad, pero a pesar de la llamada de Dios, no obtiene del hombre lo que le pide. Mateo 12:30 dice: El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El hombre está en el lado correcto o del lado equivocado. Jesús mismo deja en claro que no hay neutralidad con respecto al pecado. Esta afirmación contradice la concepción errada de que el pecado pudiera ser meramente ignorancia o un defecto o debilidad. El segundo tema dice: el pecado entró al mundo. Génesis 3:17 dice: Y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. Aquí está el mandamiento sobre el cual Adán se rebeló conscientemente, y hubo una consecuencia inmediata para toda la creación. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte no pasó a todos los hombres de forma automática. Dice que ciertamente pasó a todos los hombres, pero porque todos pecaron. Obviamente, Dios no creó al hombre con pecado. Fue el propio hombre quien, al codiciar una sabiduría fuera de Dios, se apartó de él y decidió rebelarse contra su mandamiento. Como consecuencia, pasó de tener autoridad sobre la creación a quedar bajo la esclavitud del pecado. El pecado entró en el mundo y se extendió a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Una anécdota sobre este versículo. Este pasaje se interpretó incorrectamente después que se lo tradujo al latín. Por ese entonces, un sacerdote que no dominaba el griego sino solo el latín, leyó: Y así la muerte pasó a todos los hombres, en quien todos pecaron. De aquí concluyó erróneamente que la humanidad pecó juntamente con Adán, de forma colectiva, todos los hombres representados por Adán. Es decir, que todos los seres humanos heredan el pecado y la culpa de Adán, ya que estaban en él cuando él pecó. El versículo claramente niega esto. Dice que la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Esta interpretación dio inicio al llamado pecado original, del cual no habla la Biblia, y también originó enseñanzas en las que así como el hombre nace ya con una culpa de pecado, tampoco puede acercarse por su propia voluntad hacia Dios. Ahora volvemos a Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nuevamente, aquí los muchos no fueron constituidos pecadores automáticamente, sino cuando pecaron. De igual forma, con la llegada de la gracia y la justicia al mundo, por la obediencia de uno, Jesús, no es que automáticamente todos fuimos constituidos justos, sino solamente aquellos que se someten a la gracia de Dios. El resultado del pecado lo vemos en Isaías 59:2, y dice: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. En el tercer punto, vamos a centrarnos ahora en el hecho de que todos los hombres se someten al pecado y pecan. Génesis capítulo 4 versículo 7 dice: Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Todos pecamos a la manera de Adán, teniendo la responsabilidad de no haber resistido al pecado. Dios le dice esto a Caín, que tiene la responsabilidad de resistir al pecado. El pecado no es una fuerza que toma el control del hombre.
Oseas capítulo 6 versículo 7 también dice: Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Es el hombre el que se somete voluntariamente, aun cuando, como Adán, no fue creado para someterse al pecado, sino para resistirlo. Romanos 6:16 dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El hombre entonces está obedeciendo al pecado y a la muerte, así como ya dijimos que también puede obedecer y someterse a la gracia para justicia. El siguiente versículo dice: Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El pecado no tiene autoridad sobre el hombre para retenerlo. Vimos que Satanás opera sobre los hijos de desobediencia. Pero incluso un esclavo del pecado puede obedecer de corazón, en su interior, al Evangelio. El texto indica que el acto de obediencia proviene del ser interior de la persona, ante la predicación del Evangelio a la cual fueron enfrentados. Ahora vamos a ver cómo actúa el pecado en el hombre que decide someterse ante él. Romanos 7:8 dice: Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. El pecado aprovecha el mandamiento de Dios, entra en acción, y el hombre se rebela ante el mandamiento de Dios y muere. Primera de Corintios 15:16 nos da un ejemplo muy ilustrativo sobre el pecado. Dice: El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Esta palabra aguijón, en griego, es el término kentron. Se refiere a un aguijón afilado o una vara puntiaguda, utilizada para picar o guiar grupos de animales y dirigirlos por el camino y hacerlos avanzar. En este sentido, el pecado conduce a todos los hombres por el camino de muerte, cuando éstos se rebelan contra Dios. En Romanos 3:12, el apóstol Pablo está citando un salmo y dice: Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A una se corrompieron o inutilizaron implica simultaneidad o colectividad, como una yunta de bueyes guiada por el pecado. Pablo presenta la imagen de toda la humanidad desviándose junta bajo el mismo impulso del pecado. El cuarto punto va a ser un resumen de las consecuencias del pecado. La primera, muerte. En Ezequiel 18:20 leemos: El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. En Génesis 2:17, Dios le dice a Adán: Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La frase ciertamente morirás denota un énfasis o certeza en que la acción ocurrirá. Por esto, algunas traducciones usan muriendo morirás o morirás de muerte o seguramente morirás. La muerte advertida fue tanto espiritual como física. No se trató de una metáfora, sino de una separación completa del hombre de su fuente de vida. ¿Qué más trajo el pecado? Separación y destitución. En Isaías 59:2 leemos: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Génesis 3:22 también dice: Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Puesto que Adán y Eva no murieron físicamente ese mismo día, a pesar que Dios les advirtió que ciertamente morirían, nos damos cuenta que la advertencia estaba enfocada en la separación inmediata del hombre de la vida y el amor de Dios, que luego traería muerte física. Para evitar una separación eterna, Dios interviene con gracia, expulsando al hombre del Edén, para protegerlo de una condena y corrupción eterna.
La siguiente consecuencia del pecado, esclavitud y temor. En Génesis 3:10 vemos cómo Adán responde a Dios. Le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Adán, al oír a Dios, se escondió y dijo: tuve miedo. Este es el primer registro de temor en la historia de la Biblia, y surge directamente a consecuencia del pecado. Adán y Eva no tuvieron conocimiento de su desnudez sino hasta que fueron separados de Dios. Desde ese momento, su mente y voluntad se amoldaron al mundo natural y a las consecuencias del pecado, como el temor y la esclavitud bajo la muerte. En Juan 8:34, escuchamos a Jesús que dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La siguiente consecuencia del pecado, degradación y corrupción. En Génesis 3:17 vemos el efecto inmediato del pecado de un solo hombre. Dios le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y en Romanos 3:23 recordamos el versículo que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue destituido de la gloria de Dios y por tanto de la autoridad que recibió de Dios. Toda la creación entró en maldición y se corrompió. Génesis 6:12 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hemos dicho que aunque el pecado distorsionó la imagen que tenía el hombre, y ahora vemos que el término es corrupción, el hombre se corrompió, no destruyó la imagen de Dios en el hombre. Es cierto que no hay nadie justo por sus propias obras, y que desde su juventud, cuando disciernen entre el bien y el mal, son desviados y eligen conscientemente pecar. Su camino queda alejado de Dios, pero el hombre puede reconocer y buscar la bondad y justicia de Dios. ¿Por qué entonces hay versículos que dicen: toda carne corrompió su camino? O también dicen: no hay quien haga lo bueno. Miremos cómo lo explicó Jesús. En Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, que estos hombres den buenas dádivas a sus hijos, no los convierte en hombres justos, justificados. Jesús no está diciendo eso. Una buena acción no convierte el camino del hombre en bueno. Su calificación sigue siendo: no hacen el bien, y Jesús los llama así, malos. Pero Jesús reconoce que aún los hombres caídos, los perversos, cuyos corazones son malos desde su juventud, tienen capacidad de bondad y amor paternal. Por esto, cuando solo leemos un versículo como Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Si no vemos el resto de versículos en su contexto, podemos pensar que toda la humanidad cae en esta categoría, cuando en realidad está hablando de la generación que pereció en el diluvio. Leyendo todos los versículos de Génesis capítulo 6, encontramos que 3 versículos antes está hablando de 2 grupos: los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Una vez que estos hijos de Dios dejaron de vivir apartados y se casaron con las hijas de los hombres, vemos, ahora sí, el versículo donde Dios mira la maldad de todos los hombres. Bueno, no de todos, porque en el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Está resaltando el resultado de la misma búsqueda de Dios en la tierra, que inicia desde el versículo 5, donde dice: vio Jehová la maldad de los hombres, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios dice a Noé: porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y Hebreos 11:7 nos explica que por la fe Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vemos entonces que el diluvio llegó porque el justo Noé había de obedecer.
No hubo diluvio antes, mientras los hijos de Dios vivieron apartados. Cuando solo quedó Noé, su obediencia por fe para preparar el arca condenó a todo el mundo. Jesús, en Mateo 7:11, muestra que esa maldad en el hombre no ha borrado la capacidad humana del amor, compasión y actos buenos, aunque imperfectos, y que por tanto no lo pueden llevar a un camino de justicia. Eclesiastés 3:12 dice: Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. El propósito bueno para el hombre sigue latente en su naturaleza, aun cuando el hombre cayó hacia la vanidad y se corrompió. El apóstol Pablo describe cómo es esta lucha perdida del hombre ante el pecado. En el versículo 11 del capítulo 7 dice: Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Luego, en el versículo 14 dice: Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí podemos darnos cuenta que aunque Pablo es un creyente, está interpretando el recorrido de todo hombre que cae en pecado. Por esto se identifica como vendido al pecado. Luego, para explicar por qué el mandamiento de Dios no es malo para el hombre, aun cuando todo hombre peca y muere al conocer el mandamiento de Dios, dice en el versículo 15: Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Luego, en el versículo 18, nos dice que efectivamente el bien no mora en el hombre, pero dice: Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por este motivo, entendemos que aunque el hombre intente buscar lo bueno, seguir la justicia, en sus acciones, en sus obras, demuestra que es esclavo del pecado. Por tanto, no mora el bien en él y es malo. Esta explicación que da Pablo sobre el pecado relata la misma forma en la que pecó Adán. Adán, no por ser creado a imagen y semejanza en la perfección y comunión con Dios, estuvo imposibilitado de pecar. Pecó porque fue seducido y dio lugar al deseo de ser igual a Dios, de rebelarse contra Dios. Oseas 6:7 dice: Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Es exactamente como pecan todos los hombres. Su condición caída no es la causa de su rebelión ante Dios. Adán nació en comunión con Dios, pero se rebeló ante él de igual modo como lo hace todo hombre que ahora nace separado de él y oye su voz y sus mandamientos. Como resumen de estos dos capítulos, vemos que Dios creó al hombre según su imagen y semejanza, con el propósito de tener comunión con él. Por esto, el hombre refleja ciertas características de Dios. El pecado quebró la comunión del hombre con Dios, y todo su ser cayó en vanidad, corrupción o inutilidad, y en muerte. Y por causa del pecado de un solo hombre, Adán, todos nacemos en esta condición, separados de Dios. Pero cada uno es responsable cuando se somete al pecado y actúa como siervo al pecado, haciendo lo malo, aun cuando en su interior buscara lo bueno. Así demuestra todo hombre que la ley de Dios es santa y perfecta, y que todos hemos pecado a la manera de Adán. Sin embargo, incluso después de la caída en el pecado, la dignidad del ser humano no fue anulada. Dios reconoce que el hombre sigue siendo hecho a su imagen. Así como el pecado trajo un estado de inutilidad y distorsión, la restauración de la comunión con Dios durante el Antiguo Testamento, aunque de forma momentánea e incompleta, era suficiente para que el hombre volviera a reflejar en parte aquella semejanza con la que fue originalmente creado.